¿Por qué a un adulto mayor, escuchen, por qué a un adulto mayor le debe atender específicamente o principalmente un geriatra? Y les hablo por problemas personales con mi mamá ya tiene 80 años, o las personas que tienen adultos mayores en casa, tienen ciertos signos y síntomas y pierden muchísimo tiempo que podría salvar la vida del adulto mayor o evitar que las cosas se compliquen yendo a una especialidad de acuerdo a la sintomatología. Pero los signos y los síntomas de los adultos mayores casi no tienen mucho que ver con una persona joven. ¿Quieren ejemplos? Vamos a hacerle pasar a mi querida doctora Nancy Guevara, es nuestra geriatra. Doctora Nancy, un gusto, doctora Buenos días, Guevara, doctor. gracias por estar con nosotros. A ver, háganos un ejemplo. O sea, ¿por qué es importante que vaya al geriatra? ¿Qué signos y síntomas a veces la gente intuye que es una cosa, van a una especialidad que no necesariamente es la base o el problema de fondo? Bueno, es importante porque el médico geriatra va a poder reconocer ante qué tipo de paciente estamos, ¿no? Un adulto mayor ya tiene diferentes cambios, tanto físicos, sociales, cognitivos, que lo diferencia de un adulto joven. Y la superposición de ciertas patologías, tanto agudas como crónicas, pueden hacer de que exista una menor respuesta ante algún proceso infeccioso, algún trastorno hidroelectrolítico, y también responden de diferente manera a los tratamientos que uno aplica. Hagamos ejemplos, unos 2 ejemplos para que la gente diga, wow, esto no sabía. Por ejemplo, un paciente adulto mayor sufre una caída. Sí. Detrás de esa caída, a veces la familia o cualquier otro profesional considera que como ya es adulto mayor, ya es anciano, es normal, ¿no? Pero detrás de una caída puede venir muchas consecuencias, muchas enfermedades, alguna patología crónica descompensada, algún problema cardíaco, alguna infección, algún trastorno hidroelectrolítico también. Entonces, complicaciones a nivel visual, auditivo. O sea, la caída es razón de alguna patología que en ese momento se encuentra descompensada y que hay que estudiarla, ¿no? No sé si me corrige, doctor, usted es la especialista en esto, pero hay veces que los adultos mayores tienen, digamos, una infección de vías urinarias y amanecen hablando cosas incoherentes, no reconocen, no se acuerdan dónde está el baño y la gente les lleva a un neurólogo. ¿Puede ser por una infección esos síntomas medio raros? Exacto, sí, porque la presentación de una enfermedad en un adulto mayor es atípica, es decir, es muy diferente de la que se presenta en un adulto joven, ¿no? Una infección en un adulto mayor puede ser una indicación para una hospitalización y puede ser una infección grave, ¿no? Que va a requerir un manejo ya intrahospitalario. Veamos algunos. Ahora, los adultos mayores tienen síndromes, ¿no es cierto? Y vamos a ver los síndromes. ¿Qué es esto del síndrome geriátrico, doctor? Bueno, los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros que pueden ser consecuencia de patologías crónicas previas, enfermedades preexistentes, que son muy características en los adultos mayores. Entre ellas tenemos las caídas, el síndrome confusional agudo, inmovilidad, estreñimiento, incontinencias, tanto urinarias como defecatorias, cuadros confusionales. ¿Y esto dice que aparece a los 65 años y se incrementa a los 80? Sí, o sea, el geriatra se va a enfocar en el adulto mayor de 65 años y nosotros siempre vamos a determinar qué patologías tiene, qué patologías son crónicas, qué adulto mayor, dependiendo en la tipología de este paciente, necesitamos manejar, ¿no? Hay adultos mayores que son sanos, es decir, aquel que no presenta ninguna enfermedad que se haya podido objetivar, ¿no?, en una consulta. Un adulto mayor enfermo es aquel que tampoco tiene ninguna patología crónica, pero que sí presenta algún proceso infeccioso, un cuadro diarreico, alguna enfermedad de ese momento, pero que no altera su autonomía. Es decir, es un paciente que se trata su proceso agudo y vuelve a su vida normal, ¿no? Veamos entonces alguno de estos. Hay uno que me parece muy interesante y que es la inmovilidad y fragilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de inmovilidad y fragilidad? ¿Se relaciona con enfermedades de los huesos y articulaciones? Sí, así tenemos. La inmovilidad, pues, es la pérdida de la capacidad para ser independiente, ¿no? Caminar. Realizar sus propias actividades, ¿no? Y la fragilidad hace referencia a esta poca respuesta que tiene el adulto mayor ante algún factor estresante o crónico, ¿no?
Problemas cardiovasculares. Entre estas, pues sí hay varias enfermedades, ¿no? Problemas óseo-musculares, Ya. Cardiovasculares, problemas neurológicos. Depresión. También, sí, cuadros Ahora, depresivos. lo interesante es que cuando un paciente va con artritis o artrosis, va con hipertensión arterial, va con problemas neurodegenerativos como tal vez falta de memoria, problemas de esas cosas, y depresión, va al traumatólogo, cardiólogo, neurólogo, psiquiatra. Exacto. Y médico internista por los efectos secundarios de las pastillas. Así es. Y posiblemente va en cada uno de ellos llevando una fundita de pastillas. ¿Qué hace de diferente el geriatra para que no se dé la famosa polifarmacia o que el paciente acabe hecho farmacia, hombre? Ya, el médico geriatra pues va a evaluar Ya. qué fármacos en este paciente son adecuados, que no tengan, que puedan tener la menor interacción entre ellas, y también determinar si este paciente, la geriatría se va a enfocar más en el paciente frágil o un paciente geriátrico. El paciente frágil es aquel que tiene pues ya una alta probabilidad de convertirse en un paciente dependiente, que tiene una alta probabilidad de descompensarse. Ya. Es un paciente que tiene sus enfermedades crónicas, pero que tiene mucho riesgo de, ante cualquier factor estresante, desestabilizarse, ¿no? Okay. Y el paciente geriátrico es aquel que ya tiene una enfermedad que ya le provocó una dependencia. Y sumado a esto también hay una alteración tanto a nivel mental y social. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuja Centros Médicos te trae consultas en telemedicina más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad, con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-99189-7584 y agende su cita ya. Ahora, doctora, ¿qué pasa? Hay algunas personas que les dan a los adultos mayores chanca, piedra, ¿cómo se llama? El diente de león y algunas otras hierbas. ¿Esto puede agravar estos síndromes? Sí, ¿O vitaminas que trae? Me voy a Estados Unidos y traje vitaminas. ¿Puede agravar esto? Sí, porque como habíamos mencionado, la reserva funcional es menor que la de un adulto joven y ya sus órganos no funcionan o no tienen la misma respuesta de adaptación que en un adulto joven. ¿Qué quiere decir eso? Que si le damos una agua de hierba media rara o una vitamina que no necesita, ¿qué puede pasar? Puede haber una interacción entre este tipo de medicamentos, ¿no? Por el metabolismo hepático, renal. Que se no ve hay una como buena en el eliminación. paciente, que aparece con qué. Que puede traer un daño hepático, un daño renal, mayor dependencia en el paciente, problemas mentales, ya un mayor grado de dependencia en el paciente. Ahora, doctora, casi siempre los adultos mayores dicen, como está ya de edad, necesita vitaminas. Todos los adultos mayores necesitan, porque hay vitaminas para los 40, para los 50, para los 60, para los 80, hay infinidad de vitaminas. ¿Se necesita darles? No todos, ¿no? Un paciente adulto mayor sano probablemente no va a requerir ninguna vitamina. Las vitaminas tienen alguna indicación, ¿no? Tienen una indicación médica. Se hacen estudios en sangre en donde podemos determinar. Si tiene alguna deficiencia. Si tiene alguna deficiencia, pues se la maneja, ¿no? Se la trata. En lo preferible, en la medida posible, es evitar la polifarmacia, ¿no? En los adultos mayores. Ahora, doctora, otra cosa que estamos viendo ahí de fragilidad. ¿Es bueno que los adultos mayores utilicen bastón? Aquel que tiene un alto riesgo de caída, sí. En estos pacientes que son frágiles, que ya tienen algún grado de dependencia, mejor bastón. Sí va a ser indispensable el uso de una ayuda técnica, ¿no? Como los bastones que y es tenemos, importante que andadores. en la punta, como vemos aquí, tengan un cauchito. Exacto, y siempre evitando que corra un riesgo de sufrir una caída, ¿no? Hay un manejo adecuado del bastón, el paciente tiene que prepararse en el uso adecuado del bastón. ¿Cómo es eso más siempre, o menos? El bastón pues va a ir del lado en donde el lado hay una deficiencia, ¿no? Y siempre vamos a realizar movimientos. El miembro que es el más fuerte va a dar un paso y se va a ir alternando con el bastón para que sirva de soporte en el lado más débil, ¿no? Chévere. Ahora, doctora, vamos con otras cosas. Los adultos mayores ven diferente porque me han dicho que hay que ponerles más luz o más claridad, porque en la claridad de la casa con las luces
¿Ellos se pueden caer? Sí, ¿Qué así pasa? es. Por la disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, ya ellos también requieren una valoración oftalmológica o Ya. una valoración por el otorrino, ¿no? Para tratar de corregir estos déficits y mejorar su calidad de vida. Ahora, en la casa de un adulto mayor, ¿qué elementos son que hay que tomar en cuenta? Algo siempre me han dicho los rodapiés, pero ¿qué otros elementos hay que, por su fragilidad mismo? Evitar la presencia de cables que estén interrumpiendo el paso Ya, ok. del adulto mayor, Ok. tener cuidado con las mascotas, ¿no? Que a veces pueden Pasar corriendo y cruzarse botarlo. y ¿Qué desencadenar pasa con una los caída. rodapiés? Las alfombras también pueden tropezarse, el adulto mayor puede sufrir un tropiezo Mejor y no, caerse. Sí, rodapiés. es preferible evitar ese tipo de barreras arquitectónicas. Zapatos, ¿cómo deben ser zapatos? Deben ser con una suela. Un zapato antideslizante, un zapato cerrado, Ya. que no tenga, que no vaya a causar ninguna Que lesión. no esté en punta, así como este, Exacto, sí. Que sino no, más cuadradito. sí, que no cause presión directa sobre el pie, ¿no? Y que sea un tacón de 2 a 3 centímetros. Más o menos así. Más o menos, sí. Ok. Para concluir, usted ha vivido mucho tiempo con este asunto de la geriatría. ¿Qué es lo que usted ve más grave en los familiares que se equivocan con sus adultos mayores? ¿Qué recomendación nos diera? Que hay que, ante cualquier cambio que se presente en el adulto mayor, hay que buscar un especialista, porque normalizamos mucho estos cambios de conducta, el estado de ánimo. Le cuento, si es un cambio de conducta, van al neurólogo. Si es un problema de presión alta, van al cardiólogo. ¿Es mejor ir primero al geriatra y el geriatra determina a dónde le manda? Sí. ¿Así sería la conducta? Sí, así sería todo adulto mayor de 65 años, De más de ir al 65. geriatra. Primero. El geriatra va a determinar ante qué tipo de paciente estamos y el geriatra también maneja, hace un manejo interdisciplinar. Un consenso. Exacto, todos trabajamos en conjunto para llegar a un mismo objetivo, ¿no? Entonces, siempre es importante que primero vaya el geriatra. Dependiendo de eso, pues el geriatra se va a enfocar ya en el manejo de un paciente frágil y de un paciente ya geriátrico, ¿no? Doctorita, muchísimas gracias. Creo que queda muy claro que la importancia de un geriatra es clave, sobre todo para pacientes mayores de 65 años y más aún los que están en los 75 u 80 años. Doctora Guevara, muchísimas gracias. ¿Usted quiere más información para que su abuelito, su abuelita, su mamá, su tía o su hermana sea atendida? Siempre por el geriatra. Vaya directo al geriatra y luego él determinará a qué especialidad debería ir y apoyar al médico de cabecera de un adulto mayor que es el geriatra. Gracias, doctor. Ya regresamos aquí en Su Nuevo Estilo de Vida. El 85% de nuestra audiencia no está suscrita a YouTube, es decir, usted. No se olvide de suscribirse porque le va a llegar mucha información que usted necesita para mejorar su salud. Y también, por favor, active la campanita, porque con eso le van a llegar las cosas nuevas que nosotros estamos haciendo en ese momento. Así que no se quede sin nuestra información. Gracias por ser nuestros seguidores. Suscríbase y active la campanita.